Bueno, con el tema este de grafos, como les decía la última vez, más bien lo que estuvimos haciendo fue ver algoritmos clásicos en un tema abstracto, que tiene muchas aplicaciones, que es cuando uno modela alguna situación mediante grafos. Bueno, vivimos una serie de algoritmos para trabajar con eso. Ese es uno de los objetivos del curso. Otro de los objetivos es que ustedes conozcan y dominen técnicas de diseño de algoritmos. ¿No? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver ahora, una de las técnicas de diseño de algoritmos que se usan. Es lo que se llama algoritmos greedy o algoritmos ávidos. ¿No? Y a lo largo de este capítulo 4 del libro, y lo que vamos a ir viendo acá, vamos a ver esa técnica de diseño de algoritmos aplicada con problemas concretos, que a su vez nos sirven como excusa para ver algunos de los otros algoritmos clásicos que ustedes tienen que conocer, que son ejemplos de aplicación de técnicas de esta técnica de algoritmos sabios. En general, el tipo de problemas que se encaran con esta técnica caen dentro de lo que son problemas de optimización en algún sentido. ¿Tá? Es decir, tenemos una serie de alternativas de posibles soluciones para algo, y asociadas a cada una hay un costo, una función de costo o un beneficio, lo que fuera, y dependiendo de cómo lo planteemos, lo que queremos es minimizar ese costo, por ejemplo, o maximizar algún beneficio. Entonces, de todas las alternativas posibles, que en general son muchísimas, lo que queremos es un algoritmo que encuentre la mejor en algún sentido. ¿No? Y los algoritmos ávidos lo que hacen es tratar de construir esa solución de forma impulsiva, vamos a decir. ¿Tá? O sea, haciendo una serie de decisiones, ¿tá? Que se pueden decir miopes, entre comillas. ¿Tá? No sé si a veces se dice que son como decisiones locales, no son del todo locales, pero sí son como una atrás de otra y con algún criterio sencillo. ¿Ah? Y, por ejemplo, no hace cosas como, después de que decidir por acá, reconsidero y capaz que en vez de ir por acá me conviene por allá. ¿Ah? Por ejemplo, digamos que yo tengo una caja para empaquetar cosas, ¿ah? Y quiero meter la mayor cantidad de objetos posibles ahí adentro. ¿Ah? Entonces, bueno, un algoritmo ávido podría decir, bueno, ordeno las cosas que tengo para meter ahí adentro por tamaño, ¿ah? De menor a mayor. Y empiezo a meter las más chicas primero, en orden de volumen. Y llego hasta donde llegué, cuando se llenó la caja se llenó. ¿Ah? Esa es una posibilidad, es un algoritmo ávido. Yo no diría que está basado en decisiones estrictamente locales, porque lo primero que hice fue ordenar todo de menor a mayor. ¿Ah? Entonces no miré cada cosa individualmente, primero las miré todas, pero después de que las ordené, las meto una por una atrás de otra, y no ando probando diferentes alternativas, como podría ser otro algoritmo, que es, bueno, a ver, miro qué forma tienen, y capaz que en vez de esta que es más chica me conviene esta otra, pero después va a calzar mejor con esta otra cosa. Entonces podría tener estrategias un poco más sofisticadas. Las estrategias de los algoritmos greedy o ávidos son bien sencillas. Y hay varios problemas interesantes que nos interesa resolver, que admiten soluciones óptimas, en el sentido de que minimizan o maximizan lo que estamos buscando optimizar, con una estrategia de este tipo. ¿No? Lo que vamos a ver son ahora una serie de ejemplos de problemas que justamente tienen soluciones de este tipo, y bueno, y cuáles son los algoritmos que las solucionan. ¿No? Varios ejemplos de estos vienen de un área de trabajo en computación, que es la de planificación, la de scheduling en inglés, ¿no? Que consiste en, por ejemplo, hay muchísimas variantes, pero por ejemplo, asignar tareas a recursos. Digamos que el primero de los ejemplos que vamos a ver, nosotros la entrada a nuestro problema, la instancia del problema sería una serie de intervalos de tiempo donde yo necesito usar un determinado recurso,
etcétera. Entonces yo, como está planteado el problema, es a mí me da una serie, yo tengo un recurso, por ejemplo, un salón de clase, ¿tá? Y tengo una serie de requerimientos de uso de ese recurso, ¿tá? O yo qué sé, un centro de cómputo, una computadora, un clúster, y quiero despachar tareas ahí, ¿no? Entonces me dicen, bueno, hay alguien que me dice, yo necesito el salón desde esta hora de inicio hasta esta hora de fin, y otro me dice desde esta hora hasta esta hora, etc. ¿No? Y no todos son compatibles entre sí, pues si el recurso puede atender solo uno a la vez, es decir, en este salón podemos dar una clase a la vez. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir un conjunto de requerimientos a los cuales voy a decidir satisfacer, y hay otros que los voy a dejar afuera. ¿Y con qué criterio voy a hacer eso? O sea, ¿qué es lo que voy a tratar de maximizar en este caso? Voy a tratar de maximizar la cantidad de pedidos satisfechos. Es decir, voy a tratar de dejar afuera la menor cantidad posible, cumpliendo con que ninguno se solape entre sí. Entonces, si tuviera en este ejemplo algo así, ¿no? Podría elegir, yo qué sé, estos tres, ¿tá? Y lo dejo afuera porque se solapa con aquellos dos. Entonces, ¿cuál podría ser una estrategia greedy acá? La estrategia greedy sería, bueno, ir mirando las tareas o los requerimientos que tengo de a uno e ir decidiendo en cada caso. ¿Lo incluyo o no lo incluyo? ¿Con qué criterio? Bueno, podría decir, los agarro en orden de inicio. O sea, el primero, el que arranca primero, más temprano, ese lo atiendo. Y bueno, después todos los que se solapan con ese los descarto. Y de los que quedan todavía compatibles, agarro el que arranca primero y así. Esa sería una posibilidad. En este ejemplo, digamos, podría agarrar este primero, porque es el que arranca primero de todos. Después agarraría lo descarto, porque se solapa. Después agarraría y después este. Ese sería un algoritmo greedy. Los algoritmos greedy, como ven, en realidad, desde el punto de vista algorítmico, en general se plantean de forma muy sencilla. ¿No? Lo que no es tan sencillo es ver que la solución que dan es una solución, o sea, que es óptimo, que minimiza, maximiza la función de costo que tengo entre manos. ¿No? Eso sería una posibilidad, un algoritmo bien sencillo. La pregunta es si funciona o no funciona. ¿No? Y no funciona. Por ejemplo, si tuviera otra tarea más acá que arranca primero que todas o sea, alguien me pide, quiero el salón durante todo el día, esa la voy a agarrar primero, pero va a ser la única que voy a satisfacer. Entonces eso no funciona. Podría tener otras alternativas, podría decir, bueno, los ordeno por tiempo. Organizo primero las tareas, los requerimientos más cortos, ya que el culpable de que esto no funcionara fue que fue un pedido tan grande. Bueno, agarro primero los chiquitos y así voy. Eso en realidad uno también puede construir un ejemplo donde eso tampoco funciona, ¿no? Lo que sí funciona es ordenar por tiempo de finalización. Es decir, en vez de asignar primero o satisfacer primero el primer pedido en orden de inicio, el que voy a satisfacer primero es el que termina primero. En realidad tiene cierta intuición. Uno dice, bueno, el que termina primero es el que me deja más rango libre hacia el futuro para atender más cosas. Entonces, tiene sentido. No es del todo obvio igual que funcione. Entonces, el algoritmo podría ser así. Inicializamos un conjunto A
que va a ser la solución. Entonces nuestras tareas o nuestros requerimientos vamos a decir que es el conjunto 1, 2 hasta n. ¿No? Simplemente las numero. Y para cada uno de ellos, como parte de las entradas de mi problema, tengo un inicio S de I y un momento de fin que es F de I. A veces una instancia del problema está definida dando estas cosas, ¿no? Es un conjunto de n tareas que las identifico, o requerimientos que los identifico con los números del 1 al n. Y para cada uno doy una fecha, un momento de inicio y un momento de fin. Esas son entradas para mí. Lo que tengo que hacer es construir un conjunto A de requerimientos que sean todos compatibles entre sí. Compatibles, lo que quiere decir es que ninguno se solapa, ¿verdad? Y yo digo que un requerimiento I es compatible con un conjunto de requerimientos A si es compatible con todos ellos. ¿Tá? Entonces lo que voy a hacer es, mientras arranco con ninguno satisfecho y mientras me quedan requerimientos que son compatibles, lo que hago es tomar de los que son compatibles con los que ya puse, tomar el de menor valor de f de i, o sea, el que termina antes. ¿No? Ahí después lo que hago es esa tarea que identifiqué, o la tarea no, el requerimiento. Y al final de todo lo que hacemos es devolver A. De que si son compatibles o no, claro. Yo voy a decir que dos requerimientos, un I y un J, son compatibles entre sí si no se solapan. Es decir, si los inicios y fin de cada uno de ellos marcan intervalos que no se intersectan. ¿Tá? Vamos a escribirlo eso. O sea, son compatibles, dos intervalos dos requerimientos son compatibles entre sí, ¿no?
¿sí? Los intervalos que definen de tiempo abiertos, no permitimos que se toquen los vértices, o sea, que uno comience inmediatamente a continuación del otro, pero que en el interior que no se intersecten, ¿está? Y vamos a decir que lo que vamos a decir es que ese I es compatible con el conjunto A si es compatible con todos los que están en el conjunto. Entonces lo que hace el algoritmo es, mientras no agoté todas las posibilidades, es decir, mientras sigo teniendo requerimientos que son compatibles con los que ya puse, agrego el que tiene menor fecha de finalización, o hora de finalización, o momento de finalización, lo que quiera. Entonces, como les decía, el algoritmo se expresa de forma sencilla. Lo que no es a veces tan sencillo es probar que lo que da es óptimo, ¿no? O sea, que es realmente una solución. O sea, el objetivo del algoritmo, el objetivo del problema es encontrar el conjunto de requerimientos que son compatibles entre sí de mayor cardinalidad, es decir, el conjunto más grande posible. Entonces, ¿cómo probamos la corrección del algoritmo en este caso? Lo que tenemos que probar, ¿qué es? Es que, primero, que lo que nos da es un conjunto de requerimientos que son compatibles entre sí. Y en segundo lugar, que no hay ningún otro conjunto de requerimientos compatibles entre sí que sea más grande. Entonces, el hecho de que los requerimientos sean compatibles todos entre sí es bastante sencillo de probar, ¿no? La proposición sería, bueno, entonces esa parte es fácil, digamos, todo esto es parte de la demostración de corrección del algoritmo. Y lo otro que tendríamos que probar es que lo que devolvemos nosotros tiene una cantidad de requerimientos que es al menos tan grande como la de cualquier otra solución. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, nos damos una solución alternativa. Si, bueno, sea O. Entonces, nos damos un conjunto O, ¿tá? Que tiene M. Tiene M elementos, M tareas, y las enumeramos en orden en que ocurren. ¿Tá? O sub 1, sub 2 hasta O sub M. ¿Tá? O sea, cada uno de esos es un numerito 1 entre 1 y n. ¿Tá? Por ejemplo, en orden del momento de inicio. Como son compatibles entre sí, en realidad no se intersectan, así que da lo mismo ordenarlos por inicio o por fin, es lo mismo. ¿Tá? Y lo mismo con las que generamos nosotros con nuestro algoritmo. Entonces, lo que vamos a probar es que para cada uno de estos, si los comparamos uno a uno, mientras hasta el mínimo entre m y k, o sea, cuando tengo de los dos lados para comparar, la tarea o el requerimiento que asigna nuestro algoritmo termina antes que el de nuestra competencia. O sea, imagínense que es una carrera entre los dos. Yo lo que digo es que cada uno de los nuestros siempre termina antes, o por lo menos no más tarde, que la del otro. ¿No? O sea, y de ahí vamos a concluir que K es mayor o igual a M. Entonces, ¿cómo probamos eso?
lo primero que me parece que a uno se le ocurre es hacerlo por inducción, ¿no? Decir, bueno, para el primer caso, yo arranco siempre por el requerimiento con menor fecha de finalización, con menor tiempo de finalización, ¿verdad? Entonces, en el inicio eso es seguro que es cierto. Cualquiera sea el primer requerimiento del otro, el mío es uno que termina, no después, sí. Acá definiste que M menor igual que K, y acá pusiste que iba entre 1 y el mínimo de M y K. Pero sacar el carácter M por un chico. Bueno, pero esto es lo que quiero probar. Entonces, yo en principio tengo un K y un M, yo quiero demostrar que... ¿tá? O sea, vamos a terminar con esa conclusión. Pero por ahora no sé nada y lo que digo es, bueno, a los efectos de poder comparar estas cosas, tengo que dar un I que sea igual que el mínimo para poder tomar uno de cada uno. Entonces, para I igual a 1, entonces al principio el conjunto A está vacío y lo que hace el paso 3 es elegir el que tiene menor tiempo de finalización. Ahora asumimos que se cumple para I menos 1. Entonces la situación que tenemos es algo así. Tenemos la A sub I menos 1 que termina antes, o no después, que otra que es la O sub I menos 1. ¿Ah? Y a continuación de estas, porque las tenemos ordenadas, viene alguna otra. O sub I. Y viene también una A sub I. Y yo lo que quiero mostrar es que la A sub I termina antes o no después que la O sub I. ¿Y eso por qué pasa? Por el mismo paso, el paso 3. A ver, ¿sí? Porque, primero que nada, lo tenés en cuenta las que son compatibles y después elegís el que tenga menor valor de finalización. Entonces, el que tiene menor valor de finalización no puede terminar después de la finalización de O sub K. Sí, sí, pero ¿por qué? Porque esta es una de las compatibles. O sea, está bien, es por el paso 3, ¿no? El paso 3 lo que dice es, elegí de las que son compatibles la que tiene menor fecha de finalización. Entonces lo que tenemos que ver es que esta es una de las candidatas. Entonces, el paso ese va a elegir esta, y si no elige esta, elige otra que tiene una fecha de finalización anterior. ¿A ver? Así que decimos, bueno, como es compatible con esta, porque partimos de la base de que este O era una solución posible, entonces la fecha del momento de inicio de esta O sub I es posterior a la fecha de fin de este. Y eso a su vez es posterior que, por hipótesis de inducción, que la fecha de finalización de la nuestra. Ahora, como nosotros agregamos los requerimientos en orden de fecha de finalización, la fecha de finalización de la sub I menos 1 es posterior a todas las que ya agregué. O sea, las mías van todas en orden creciente de f de A sub I. ¿Ah? Entonces, eso implica que la fecha de inicio de O sub I no solo es posterior a la fecha de fin de la sub I menos 1, sino que es posterior a todas las que ya agregué y por lo tanto es compatible con todas esas. Entonces, eso lo que significa es que la O sub I es compatible con el conjunto de los A sub 1 hasta A sub I menos 1. Nuestro algoritmo elige la de las compatibles, la de menor fecha de finalización, así que si eligió la A sub I, quiere decir que la fecha de finalización es menor o igual que la de O sub I. ¿Está bien? No leen de ahí, ¿no? ¿Se ve?
Así que eso prueba por inducción esto que queríamos, esto que habíamos dicho que íbamos a probar, que es que en esta carrera entre lo que genera mi algoritmo y lo que genera esta solución alternativa, nosotros vamos siempre por delante. Es decir, nuestros requerimientos terminan antes. ¿Tá? Y de ahí, ¿cómo concluimos esto otro? O sea, en definitiva lo que queríamos probar nosotros era que K era mayor o igual a M. O sea, que nuestra solución tiene una cantidad de tareas que es mayor o igual que la de la alternativa. Porque en todo caso siempre encontrarías que la que tiene el menor tiempo de finalización es OI, y ahí te va a dar que K es igual a M. Pero si no encontrás una que es más chica, entonces ahí va a ser más grande. ¿Cómo decís? ¿De vuelta? En todo caso siempre vas a tomar OI como si fuera la compatible con la más chica de la finalización. Que tomo la última de la alternativa, digamos. O sea, como yo siempre voy terminando antes con las mías, si el otro tuviera más, quiere decir que son la última de esa solución alternativa es compatible con las mías. Entonces yo lo hubiera agregado y el ciclo no hubiera terminado acá en el paso 2, porque esta condición no se hubiera cumplido. ¿Bien? Ese es el argumento. Entonces podríamos decir así. Está de vuelta el mismo argumento que usamos recién, como O sub K más 1, o sea, hay una K más 1 porque estamos asumiendo que M es más grande. Entonces, la siguiente a la última de las mías es compatible con el anterior, así que empieza después. Empieza después que el fin de O sub K, y O sub K, por lo que probamos recién, es posterior al fin de la mía. Entonces, eso implica que la O sub K más 1 es compatible con todas las mías. Pero entonces, si esa tarea es compatible, la condición de este while no se cumple, entonces el ciclo no termina y el algoritmo no hubiera parado. Entonces, este es un tipo de argumento que se usa para lidiar con demostraciones de corrección de algoritmos ávidos, que es lo que se llama, o en el libro le llama así, es una estrategia de tipo stay ahead en inglés, o podría traducirse como estar adelante, siempre por delante. Entonces, lo que mostramos es que nuestro algoritmo, que siempre toma decisiones una por una de forma ávida, en cada una de esas decisiones siempre estamos mejor que cualquier otra solución alternativa. ¿Sabe? Por lo tanto, al terminar, vamos a estar en una solución óptima. Bueno, ¿y cómo podría ser una implementación eficiente de este algoritmo? O sea, digamos que ahora quiero analizar el tiempo de ejecución. Es decir, vamos a probar que este algoritmo se puede implementar de forma que el tiempo de ejecución es tanto, ¿no? Entonces, para hacer una demostración de ese tipo, lo que uno tiene que hacer, ya sabemos, es decir, bueno, qué estructuras de datos voy a usar y cómo esas estructuras de datos me permiten resolver cada uno de estos pasos en determinado tiempo, ¿no? En este caso, este algoritmo se puede implementar de forma que el tiempo de ejecución sea O de n log n. ¿No? ¿Cómo les parece que podrían hacer? ¿Qué es lo primero que harían? Claro, el n log ns viene de ordenar. O sea, lo que hacemos es primero ordenar por las f de i. ¿Está bien? Entonces esto lo vamos a implementar como un while, ¿no? Que va avanzando en el índice dentro del arreglo ordenado. ¿Está? Y en cada paso y vamos guardando cuál es la fecha de finalización o el tiempo de finalización de la última que agregué. ¿Está bien? Y en este while después lo que hago es avanzar en mi lista hasta encontrar la primera que comienza después. Y eso ya la agrego. ¿No? Entonces, tendría una etapa de inicialización que es del orden de n log n por el algoritmo de ordenamiento.
Y después una segunda etapa que es orden n, porque recorro ese arreglo pasando una sola vez por cada uno. Básicamente agrego uno y sigo avanzando en el arreglo hasta que encuentro el primero compatible. El momento en que encuentro el primero compatible, como los tengo ordenados por orden de tiempo de finalización, ya sé que el que encontré es este. Es de los compatibles el que tiene menor tiempo de finalización. Y así sigo. Entonces, en una sola pasada por el arreglo, construyo la solución. ¿No? Si la quieren, en el libro está... la tienen escrita en formato de pseudocódigo. ¿Está claro esto? Bueno, entonces, este es un ejemplo que se soluciona con una estrategia ávida, un algoritmo ávido. Y vimos un tipo de estrategia para demostrar que la solución es óptima. Ahora, de este tipo de problemas, ¿no? de asignar recursos y de scheduling, de planificación, hay muchas variantes, ¿no? Acá, en este caso lo que hicimos fue elegir. Teníamos un único recurso, un único salón, y lo que hicimos fue elegir a quiénes atender, ¿no? Con la restricción de que no pueden solaparse entre sí. Otra pregunta que yo me podría hacer es, tengo un conjunto de requerimientos y los quiero atender a todos, ¿cuántos recursos necesito como mínimo? Y cómo asignarlos a recursos. Es decir, digamos que yo tengo una serie de vuelta de requerimientos de 1 hasta n, cada uno tiene un inicio SDI y un fin FDI. Entonces lo que me pregunto es, ¿cuántos salones, digamos que son pedidos de horarios de clase, cuántos salones necesito para no dejar a nadie afuera? Y además, ¿cómo asignarlos cada uno a salones diferentes, ¿no? Y acá de vuelta hay una solución con un algoritmo ávido que nos da una solución óptima. Y el análisis es un poco distinto, vamos a usar una estrategia diferente. En este caso, lo que conviene hacer es ordenarlos por inicio en vez de por fin. ¿Bien? Y ir llevando la cuenta de qué salones llevo ocupados en cada caso y una lista de salones libres. Irle asignando un salón libre en cada caso. Es decir, imagínense que tenemos un conjunto de etiquetas, de 1 hasta D, y lo que tenemos que hacer es a cada requerimiento ponerle una etiqueta. Vos vas al 1, vos vas al 2, vos vas al 1, vos vas al 3, vos vas al 5. De manera que todos los que tienen la misma etiqueta, ninguno se solapa entre sí. Entonces, lo primero que podemos ver es que la cantidad de etiquetas que voy a necesitar, es decir, la cantidad de salones, no puede ser más chica que la cantidad de requerimientos que entren en conflicto en un determinado momento. Es decir, si yo en un instante de tiempo miro y tengo D pedidos para ese mismo instante de tiempo, que cubren ese mismo instante de tiempo, entonces no me queda otra que usar por lo menos D salones. ¿No? Es decir, yo tengo una situación así. Acá en este punto se solapan 2, pero acá hay un determinado momento en que hay 3 solapados. ¿No?
y el máximo, la máxima cantidad de requerimientos que se solapan en un determinado momento, eso es lo que le vamos a llamar la profundidad de la instancia del problema que tenemos, ¿tá? El depth, por eso lo llamamos D, que viene de depth en inglés. Entonces está claro que depth no podemos aspirar a tener algo mejor que esto, ¿tá? O sea, como mínimo vamos a tener que usar esta cantidad de etiquetas. ¿Cómo podemos usar esa cantidad de etiquetas? Entonces el algoritmo, como decimos, podría ser ese. Voy mirando las etiquetas, voy mirando los requerimientos en orden creciente de inicio. A ver. Y en cada paso me fijo de las que ya asigné hasta ahora, cuáles son las etiquetas de los que son incompatibles con la que estoy mirando ahora, es decir, de las que se solapan. Esas no las puedo usar, ¿no? Y después del conjunto de etiquetas 1 hasta la profundidad, le saco las que son incompatibles y me quedo con una de esas. Y esa es la que le asigno al requerimiento nuevo. Lo primero que uno se puede preguntar es si esto funciona, si está definido correctamente. Es decir, si siempre voy a poder encontrar una etiqueta E que pertenece acá. O sea, ¿por qué no me puede dar vacío eso? ¿Cómo? Porque si no sería compatible. ¿Quién sería compatible? O sea, el E que te consideras, si es vacío, o sea, ¿Sí? si es vacío, estaría en la etiqueta de que consideraste que sería compatible con eso. O sea, si es vacío quiere decir que este conjunto E mayúscula incluye a todos estos. O sea, ahí tengo estas D etiquetas que son todas incompatibles con el requerimiento y su J. ¿Está bien? ¿Y eso por qué no puede pasar? Porque en el peor de los casos quedan solos. ¿Cómo? En el peor de los casos quedan en un nivel solo. Es incompatible con todo lo demás. O sea, te va a dar def menos una etiqueta Ah. a eliminar y te va a quedar una que va a ser para eso, por el tema de las intersecciones. Claro. O sea, si yo tuviera, si acá me queda un conjunto de por lo menos de requerimientos que son todos incompatibles con el que estoy mirando, con el J, entonces quiere decir que hay un momento de tiempo donde tengo D más 1 requerimientos que son incompatibles entre sí. Y eso es contradictorio con la definición que hicimos de depth, porque depth era la mayor cantidad. ¿Ah? Entonces, necesariamente acá siempre tiene que haber una etiqueta libre. Y entonces este paso está bien. O sea, lo puedo hacer. Tiene sentido. Así que lo que hacer está bien definido. La pregunta ahora es si lo que devuelve es si está bien. O sea, si me devuelve una coloración, es decir, una asignación de etiquetas tal que no queda ninguno que sean con la misma etiqueta que sean incompatibles entre sí. Lo que tenemos el resto lo que falta ver es que que no puede pasar que dos tareas que son incompatibles entre sí reciban la misma etiqueta. Entonces vemos que bueno, si hay dos tareas que reciben la misma etiqueta, como le I sub J, I sub K, bueno, alguna de esas es menor que la otra en el índice según cómo los ordenamos. Digamos que J es menor que K. Entonces, esa etiqueta, como se la asignamos al I sub K, no pertenece al conjunto E, porque los de E las descarto de acá. Pero si no pertenece al conjunto E, quiere decir que las tareas son compatibles entre sí. Así que bueno, para analizar la corrección, primero probamos que este paso está bien definido. Lo otro que probamos es que no generamos incompatibilidades, es decir, que no le asignamos el mismo salón a dos que quieren el mismo horario. Para ver que el algoritmo realmente es correcto, ¿qué es lo que nos falta ver?
¿Cuál es el objetivo que nos planteamos con este problema? Digamos, todos los requests esos en profundidad, o sea, que no sea más de depth. Bueno, esa es una forma de plantearlo, pero en realidad lo que nos planteamos es minimizar la cantidad de recursos que necesitamos, es decir, satisfacer todos los requerimientos con la menor cantidad de recursos posibles. ¿Está bien? Entonces, acá lo que probamos es que nosotros estamos generando una asignación compatible. Es una candidata, lo que no sabemos todavía, o no argumentamos todavía, es que usa la menor cantidad de recursos posibles. Pero en realidad eso es bastante obvio porque el conjunto de etiquetas que estamos usando lo estamos sacando de acá de un conjunto de tamaño D, y hace un ratito dijimos que no había una solución que pudiera tener menos que eso. Una pregunta. Sí. ¿El ordenamiento es algo... lo ordenamos Sí, por algo? pero no, podría ser... a ver, ¿dónde estamos usando eso? No, el ordenamiento te puede servir para para hacer una implementación también eficiente de esto, detectar cuáles son los que son compatibles o no. Pero en principio podrías mirarlos en otro orden. No, bueno, pero tenés que hacerlo en ese orden para ir liberando las etiquetas lo antes posible, ¿no? Si no... No, creo que podrías usar cualquier orden, sí. No estamos usando el argumento en ningún otro lado. Fíjense que en realidad uno me podría decir, bueno, pero ¿de dónde saco depth? Si justamente es lo que quisiera saber y no lo sé de antemano. ¿Bien? ¿Sí? Puede que la recta con E no te dé, elegir cualquiera. Elegí cualquiera. Pero en realidad no lo necesitamos, no tenemos por qué saber a priori quién es depth. O sea, lo único que tenemos que saber es quiénes son las etiquetas que tengo que eliminar. O sea, yo arranco, digo, bueno, en principio uso una sola etiqueta. ¿Tá? Y mientras me alcance con una sola etiqueta, tiro con eso. ¿Tá? En el momento en que la etiqueta 1 esté ocupada y necesito hacer alguna más, bueno, inauguro la etiqueta 2. ¿Tá? Asigno un salón nuevo. ¿Tá? Y si así sigo manejándome con dos etiquetas, ¿tá? Hasta que en algún momento llego que tengo dos etiquetas en uso y necesito una nueva, entonces ahí agrego una tercera, y así voy. Entonces yo en realidad, si bien conceptualmente podemos definir el algoritmo de esta manera, no necesitamos saber a priori quién es depth. Lo podemos ir construyendo sobre la marcha. A medida que voy necesitando, voy agregando. Lo que me está diciendo esto en realidad es que nunca voy a tener que agregar más que lo estrictamente necesario. Bueno, entonces, fíjense que acá para demostrar la corrección del algoritmo, en particular la parte de la corrección en que la solución es óptima, en el sentido de que minimiza la cantidad de recursos que usamos, acá la estrategia que usamos fue diferente a la de recién. Lo que hicimos fue de alguna manera encontrar una cota a qué es lo mejor a lo que podemos aspirar, que en este caso es la profundidad. ¿Ah? Y después demostramos que nuestro algoritmo llega a esa cota, o sea que no se pasa de esa cota. ¿Ah? Esa es otra forma de analizar la cualidad de óptimo de un algoritmo. Así, bueno, de alguna manera analizar qué es lo mejor a lo que podemos aspirar y después demostrar que nuestro algoritmo no es peor que eso. Bueno, así los dos problemas de estos de planificación que vimos, en un caso teníamos un solo recurso y lo que queríamos era, bueno, atender la mayor cantidad posible con ese solo recurso. Después nos dijimos, bueno, no, ahora los quiero atender todos, pero quiero usar la menor cantidad de recursos posibles. En todos los casos yo tenía una serie de pedidos que eran con una definición estricta de inicio y fin. Y hay no sé, de haber decenas de variantes de algoritmos de problemas de planificación que uno se puede plantear. Otra posibilidad es decir, bueno, no, los requerimientos no
no son tan estrictos en su definición de inicio y fin. Sí tengo una definición de cuánto tiempo requieren y tengo un plazo. Es decir, yo quiero terminar en no más de tal fecha o tal hora o lo que fuera, ¿no? Y de vuelta, tengo un solo recurso, como en el primer caso. Entonces la situación es que en la línea de tiempo hay un momento de comienzo S, ¿no? Y después tengo una serie de tiempos T sub I y un deadline, un plazo de sub I, que es plazo para I. Entonces yo voy a empezar a asignar estas tareas. En general pensamos en estas cosas como tareas que necesitan ejecutarse. Por ejemplo, yo soy una computadora y tengo un tiempo estimado de duración de cada proceso que voy a correr acá. Entonces los voy a ir empaquetando acá, no uno a continuación de otro. Primero voy a ejecutar, yo qué sé, una cierta tarea que mide un cierto t, después viene otra que mide otro t', etc. Y cada una de estas tiene un plazo de ejecución establecido que es parte de la definición del problema. Por ejemplo, digamos que esta tenía plazo hasta acá, entonces este estuvo bien porque lo cumplimos en plazo. Acá no pasó nada, pero t', digamos que tenía otro plazo de prima que estaba por acá. Entonces digamos, la voy a ejecutar igual, pero la estoy terminando fuera de plazo. Incurrí en cierto retraso en la ejecución de esa tarea. Entonces nuestro problema es definir el momento de inicio de cada una de las tareas de manera óptima, en algún sentido que ahora vamos a definir bien, ¿no? O sea, fíjense que antes el S de I y F de I, el inicio y fin, me lo daban, y ahora eso es algo que yo tengo que definir. Yo ahora voy a definir cuándo arranca cada tarea. Y el criterio va a ser minimizar el máximo retraso, donde los retrasos, estos L sub I, ¿no? O sea, para cada tarea I, una vez que definimos una planificación, a cada tarea le corresponde un cierto retraso, que es 0 si lo cumplí en plazo, es decir, si termino antes, eso es 0. Pero si el momento de finalización es posterior al deadline que yo tenía, al plazo, entonces la diferencia es el retraso de esa tarea, ¿no? Y mi medida de qué tan buena es mi solución va a ser el peor retraso de todos. Este es un tipo de problemas que se les conoce como minimax, es decir, de minimizar el peor caso. Lo que quiero es el mínimo peor caso. O sea, miro todos, de todos los retrasos me quedo con el más grande. Esa es mi medida de qué tan bueno o malo es mi planificación. Y lo que quiero es la planificación que minimiza ese peor caso.
Y este problema planteado así, de vuelta, admite una solución con una estrategia greedy, una estrategia con un algoritmo ávido. Y la estrategia consiste sencillamente en ordenar las tareas por plazo. Es decir, miro la que tengo el plazo más apretado, esa la asigno antes. El siguiente, después, etc. Es un poco sorprendente si lo piensas, porque estoy, por ejemplo, ignorando por completo cuál es el tiempo de duración de cada tarea. O sea, la que tenga el plazo más chico para terminar, no me importa si la tarea se termina rápido o es lenta o lo que fuera, yo esa la voy a mandar primero. ¿No? La segunda, etc. ¿No? Es raro, y de hecho otras estrategias también con algoritmos ávidos que uno podría pensar, por ejemplo, ordenar por T sub I, ordenar por alguna otra cosa, no funcionan. ¿No? Entonces, bueno, de vuelta, el algoritmo es súper sencillo. Lo que no es tan sencillo es probar que que la solución que nos da eso es óptima. Entonces, para expresarlo en términos de algorítmicos, ¿cuál es la solución? Bueno, lo primero que hacemos es ordenar las tareas en orden creciente de D sub I. Más que creciente sería no decreciente, ¿no? Podría haber iguales, podría haber empates ahí. Después lo que vamos a hacer es vamos a llevar la cuenta de hasta dónde del intervalo de tiempo, hasta dónde llevo ocupado en cada momento, digamos una variable f, arranco en el tiempo inicial s. Y después hago for j igual a 1 to n. Entonces, lo que hacemos es, agarro la tarea i sub j, con j que va de 1 hasta n, le asigno el tiempo de inicio f, eso automáticamente, implícitamente define el tiempo de finalización, ¿no? Que es eso más lo que dura. Y en el siguiente paso hacemos f igual a f más t sub ij. O sea, actualizamos el momento que tengo disponible a partir de ahora. Entonces, de esa manera voy empaquetando los intervalos de tiempo uno a continuación de otro. En orden no decreciente de D sub I. O sea, el algoritmo es trivial. ¿No? Lo que no es nada trivial es probar que eso da un resultado óptimo. Y acá lo que vamos a usar es, para probar justamente que el resultado es óptimo, es usar otro tipo de estrategia. Hasta ahora vimos dos estrategias diferentes. Una era mostrar que nuestro algoritmo estaba siempre por delante. Otra era tener una cota para qué es lo mejor que podemos hacer y mostrar que llegamos hasta ahí. Y esta otra es lo que se llama un argumento de intercambio, ¿no? de exchange argument en inglés. Claro, porque yo dije, bueno, o sea, a mí las tareas las tengo en cualquier orden, ¿tá? Entonces las ordeno y digo, bueno, este es i sub 1, i sub 2 hasta i sub n. O sea, el i sub algo es lo que me dice en qué orden están. ¿Ah? Por ejemplo, si vos tus tareas eran 1, 2, 3 y 4, ¿ah? Pero el deadline de la 4 es el más chico de todos, entonces cuando las ordenás te va a quedar, por ejemplo, 4, 2, yo qué sé, 1, 3. Entonces este es i sub 1, i sub 2, i sub 3, i sub 4.
Entonces yo voy agarrando, en ese for agarro primero la tarea 4, después la tarea 2, después la tarea 1. Después, ¿no? Creo que en el libro uso una anotación un poco diferente, ¿no? Pero es la misma idea. Como les decía, acá lo que vamos a tratar de usar es lo que se llama un argumento de intercambio. ¿No? Que cuando queramos probar que esto es óptimo, lo que produce, de vuelta vamos a arrancar como la primera vez diciendo, bueno, sea O, alguna solución óptima, y nos vamos a querer comparar contra esa. ¿No? Fíjense, en ningún caso vamos a tratar de decir, en ningún caso, bueno, casi en ningún caso vamos a tratar de decir la solución que produce mi algoritmo es igual a esa O que es óptima. Porque la solución óptima no tiene por qué ser la solución óptima, no tiene por qué ser única, puede haber más de una. Entonces, si yo me propongo demostrar que lo que produce mi algoritmo es igual que una solución óptima arbitraria, voy a fracasar rotundamente, ¿no? Porque no es cierto. Hay muchas soluciones posibles óptimas, ¿no? Yo lo que quiero mostrar es que mi algoritmo encuentra una de ellas. Entonces lo que tengo que hacer es, si yo me comparo con esa otra O, es óptima, no puedo pretender demostrar que son iguales entre sí. Lo que sí quiero demostrar es que la medida de rendimiento, la medida de calidad de las dos son iguales, ¿no? Entonces la primera estrategia que hemos seguido era mostrar que nuestra solución iba siempre por delante en algún sentido. Que en cada decisión que tomábamos nos dejaba parados en una situación no peor que la de nuestro competidor. No tiene por qué ser igual la solución del otro, pero la nuestra no, nunca se queda atrás. Acá eso no camina tan fácil. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es, nos vamos a dar una solución O arbitraria óptima, y lo que vamos a mostrar es que uno puede hacer una serie de transformaciones, irla cambiando, para llevarla, esa solución arbitraria, a que sea igual a la nuestra. O por lo menos comparable fácilmente con la nuestra. Entonces, la gracia va a ser encontrar una forma de ir transformando una solución arbitraria, paso a paso, y demostrar que en cada uno de esos pasos que nosotros hacemos, la medida de bondad de esa solución no se modifica. En este caso, el retraso máximo no cambia. Por ejemplo, yo agarro intercambio un par de tareas de lugar, y muestro que haciendo esa operación no modifiqué el retraso máximo de esa solución O arbitraria que medí. Entonces, si hago una serie de pasos, una cantidad finita de esos pasos, y transformo esa solución arbitraria a la mía, sé que en el camino el retraso máximo no cambió, así que ambos tenemos el mismo retraso máximo. ¿No? Bueno, eso va a ser un poquito trabajoso, así que mejor ahora lo dejemos por acá y lo retomamos la semana que viene.